parecieron buenas, pero que para mí se complementan, porque el dolor agudo es aquel que es menor a 3 meses, pero que es de instalación reciente y, según la ASA, tiene que ver con el procedimiento quirúrgico, la enfermedad que tiene el paciente y las complicaciones o combinaciones de ambas cosas. Pero lo que tiene de bueno la IAS es que le agrega la parte de la experiencia del paciente, digamos, lo sensitivo y lo emocional, uno dice que el dolor es subjetivo, digamos, no es lo mismo decir dolor que nocicepción, porque el dolor es la experiencia de cada persona, que tiene un componente sensorial, emocional, cognitivo, digamos, tiene todo lo que hace a la persona, a nocicepción, que es, digamos, el proceso neural de codificación y el procesamiento de estímulos nociceptivos del sistema nervioso, tanto central como periférico. Entonces, lo más importante es saber que es un dolor de tipo agudo, que es predecible, porque uno sabe que le está haciendo una anoxia al paciente, de inicio reciente, que va a durar, o sea, la duración va a ser limitada en tanto y en cuanto nosotros abordemos el dolor de manera acorde, ¿no? Que prevengamos toda esa sopa sensibilizante que se genera y que altera a los receptores y después a las vías del dolor. Y que aparece como consecuencia de una estimulación nociceptiva de los diferentes órganos que toquemos, ¿sí? Y lo que también es muy importante, y por eso lo puse acá, es que la intensidad máxima es a las 24 horas, y después se supone que debería ir progresivamente disminuyendo. Pero se vio que si uno no lo aborda de manera correcta, esto puede perdurar en el tiempo y realmente es iatrogénico hoy por hoy el dolor. Creo que febrero del 2019 se considera el dolor crónico como una enfermedad per se, lo cual me parece que está bien, digamos, pero es pura y exclusivamente culpa del que no lo trata. Entonces, es muy importante que nosotros lo tratemos. Y esta frase me pareció buena porque dice que el tratamiento adecuado del dolor constituye un indicador de calidad de la anestesia que hagamos nosotros, ¿no? Porque muchas veces lo que a mí me resulta, digamos, familiar, o que lo veo incluso a veces en la práctica diaria nuestra, es que a veces uno cuando hace el preanestésico se olvida de sedar al paciente, qué sé yo, hay pequeñas cosas que puede hacer para evitar tanto la ansiedad del paciente, que, digamos, tiene implicancias en el dolor, como en el manejo del dolor preoperatorio para que, digamos, tengamos un mejor campo de trabajo. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en hospital público, no sé, Marce, vos, ustedes allá, pero, por ejemplo, yo cuando estuve en el HPC vi que tenían paracetamol endovenoso. Eso en el policlínico, en nuestro medio, no existe, y se puede resolver con un paracetamol vía oral previo ingreso a quirófano, que es una boludez, digamos, algo que es simple, es muy barato y nos evita un montón de problemas a posteriori, digamos. Y, digamos, tenemos que saber que el dolor tiene consecuencias clínicas en el postoperatorio. Y el anestesiólogo a veces solamente se enfoca en el momento del acto anestesiológico o quirúrgico, y después realmente hay pacientes que yo he visto en consultorio de dolor me acuerdo de un caso puntual que todavía le seguimos atendiendo, una chica que le hicieron una raqui y, perdón, le hicieron una raqui y en vez de ponerle Fenta en la raqui, le pusieron diclofenac. Y esa paciente es crónica del consultorio de dolor ahora porque obviamente hizo una aracnoiditis química y no hay analgésico, morfina, ni está con dosis altísimas de metadona y no le calma, digamos, el dolor. Y esa persona ingresó a quirófano para resolver un problema y se fue con uno mucho mayor. Entonces, es súper importante cuando hacemos el plan anestésico que la analgesia tenga digamos, que sea multimodal, que es lo que vamos a hablar hoy, pero que la pensemos bien, digamos, que la pensemos desde el momento que hacemos el preanestésico antes de ingresar al quirófano y que la pensemos a largo plazo para ese paciente que se va a la casa. Sobre todo en las cirugías ambulatorias, que por ahí no nos pueden llamar para que hagamos un rescate en la sala. Entonces, acuérdense que no solo va a tener consecuencias de cómo se siente el paciente, estos cambios cognitivos de los que habla acá, la ansiedad, lo que le produce que puede terminar en un paciente depresivo, digamos, como le pasa a esta chica que nos viene a ver, sino, bueno, todo lo que produce el dolor puede producir hipertensión arterial en un paciente que tiene problemas cardíacos, un corazón que no es sano, puede aumentar el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno, generar un infarto en el postoperatorio, en las cirugías que son de corazón abierto o, por ejemplo, de tórax,
uno no puede, si no le hacemos una buena analgesia, se nos puede complicar la función pulmonar, se puede atelectasiar el paciente, puede generar una neumonía en el postoperatorio, hipoxia. Bueno, hay un montón de manifestaciones que, digamos, no solamente la sensación del dolor, sino todas estas cosas, lo mismo el traumato. ¿Por qué los bloqueos son tan buenos? Porque son cirugías de alto impacto doloroso y generan que si tenemos un buen manejo en las primeras 48 horas, el paciente se va a poder movilizar, podemos prevenir una TBP, bueno, hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta y no nos tenemos que olvidar. Y a modo de resumen, digamos, no quise ahondar en lo que es la definición y clasificaciones del dolor, que son bastante tediosas, pero es muy importante conocer que hay dos formas de manifestaciones del dolor que son normales y hay una que es el dolor neuropático que es anormal. El dolor postoperatorio tiene un dolor nociceptivo inflamatorio que es dentro de la normalidad, digamos, porque uno produjo una noxa y ese tejido inflamado, para protegerse, va a generar hipersensibilidad al dolor e incluso alodinia, hasta que se cure ese tejido, se repare y listo. Y nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a ese paciente a que soporte, digamos, disminuir la inflamación, darle analgésicos para que ese dolor no sea tan intenso. Pero hay otro dolor nociceptivo que no es el inflamatorio, que no es el de este caso, pero para que lo conozcan también, es el nociceptivo no inflamatorio, que es aquel que nos alerta, por ejemplo, no sé, si voy a poner la mano en el fuego, sacarla, porque son dolores o son sensaciones, puede ser temperatura, un estímulo químico mecánico, de alta intensidad, de corta duración, que me protege porque me hace retirar, por ejemplo, el miembro superior si estoy tocando una pava caliente. Ahora, si en la cirugía hubiese una lesión nerviosa, tanto directa como indirecta, lo que yo podría llegar a tener es un dolor neuropático, que para eso también hay fármacos y vamos a ver que podemos prevenirlos, porque muchas veces hay cirugías donde yo sé, por ejemplo, traumato. Hay cirugías que yo tengo que prevenir la perpetuación de ese dolor, ¿sí? Neuropático. Por ejemplo, con los gabapentinoides, la pregabalina, son fármacos que por ahí no utilizamos hasta que llegamos al consultorio de dolor crónico y ya es muy tarde porque vamos a bajar la intensidad de ese dolor, lo vamos a modificar, pero ese paciente probablemente continúe con ese dolor. Todo lo que es nociceptivo, tanto inflamatorio como no inflamatorio, es una respuesta normal de plasticidad neuronal que es adaptativa y es reversible. Vuelvo a repetir que siempre y cuando nosotros lo tratemos acorde. Y obviamente los tejidos se reparen como corresponde. Ahora, si esa plasticidad se vuelve maladaptativa, aparece un dolor neuropático. Por ejemplo, el que tenemos muy frecuentemente en consultorio de dolor son los pacientes diabéticos maltratados, mal diagnosticados o que no, digamos, con mala evolución, que tienen polimononeuropatías diabéticas que, por ejemplo, no sé, les genera hiperalgesia o alodinia secundaria, que es el típico dolor al roce de la sábana, ¿sí? Entonces, esto para que más o menos se den una idea de qué tipo de dolor es al que yo apunto, para que nosotros como anestesiólogos lo tratemos con los fármacos que tenemos a mano, que además muchas de las cosas que podemos usar son baratas, no tenemos que dejar por ahí un catéter cuando hacemos un bloqueo periférico, que estaría muy bueno, pero por ejemplo, vuelvo a repetir, en el medio del hospital público muchas veces no existe. Bueno, hay cosas que podemos prevenir con fármacos sin llegar al dolor crónico del consultorio. Y acá les dejo, a modo de recordatorio, acuérdense que después de que hay un estímulo hay fibras que transmiten el dolor o los mecanorreceptores, por ejemplo, el estímulo mecánico, hasta el ganglio de la raíz dorsal, donde se encuentra la primera neurona de la vía. Esto viaja hasta el asta posterior de la médula espinal, donde hace la primera sinapsis, sube al tálamo, donde hace la segunda sinapsis, y después se hace consciente a través de la corteza. Pero cuando estudien dolor, y esto vuelvo a repetir, no voy a ahondar demasiado porque es para una clase completa, hay muchas cosas que están por debajo de la corteza, como por ejemplo el sistema límbico, el hipotálamo y la amígdala, la protuberancia, el mesencéfalo, digamos, que también participan, y si esto, digamos, tienen vías que descienden e inhiban los dolores nociceptivos, pero la microglía que está alrededor, tanto en el ganglio de la raíz dorsal como en el asta posterior, depende qué estímulo, digamos, predomine, vamos a perpetuar el dolor o lo vamos a calmar. Y la inhibición con varios fármacos de diferente mecanismo de acción,
por ejemplo, bueno, por eso ponen la serotonina y la noradrenalina, la liberación de estas sustancias, digamos, bloquear el estímulo a nivel local con anestésicos locales, son varias formas que evitan que se perpetúe el dolor a largo plazo, ¿sí? Y esto, digamos, no sigo hablando de esto porque la verdad que es larguísimo y me parece que no tiene mucho sentido ni no es el fin de la clase. Ahora, para saber qué tipo de dolor tiene mi paciente, cuando, obviamente yo ahora voy a explicarles cómo abordar el dolor antes de la cirugía, pero qué fármacos tenemos disponibles. Pero una vez que un paciente sale en el postoperatorio y queremos evaluar qué tipo de dolor tiene, o incluso en consultorio, hay muchísimos métodos. El más eficaz, o el que es, digamos, el mejor indicador, es aquel que es subjetivo, porque vuelvo a repetir, el dolor es una sensación que refiere el paciente y que tiene el paciente, ¿sí? Acá les dejo las escalas para que sepan de qué se trata cada una, pero la que vamos a hablar es la unidimensional, que es la que refiere el paciente, y la que es más fácil para nosotros en la población adulta es la valoración verbal. Cuando le digo al paciente del 0 al 10, ¿cuánto te duele? 0, nada, 10 el peor dolor de tu vida. Eso es importante cuando recién salen, sobre todo en la recuperación. No sé si todos tienen recu, pero digamos, nosotros hasta antes del COVID teníamos, y ese es el momento donde uno puede titular opioides, puede titular diferentes fármacos, y después, de acuerdo al requerimiento que tuvo el paciente en ese postoperatorio inmediato, planear lo que va a ser el postoperatorio en la sala, o en la casa, ¿no? Obviamente. Bien, respecto a los objetivos, creo que queda más que claro. Yo le compartí a Marce antes de empezar la clase el manual alto y un dolomecum, que es material de consulta bastante actualizado, porque lo hicieron en el 2019, y es bastante fácil de leer y es, bueno, es útil, y habla mucho de la analgesia multimodal. También explica lo que es la analgesia con bloqueos, pero bueno, en este caso vamos a hablar más de lo que es endovenoso y no tanto con anestésicos locales por vía neuroaxial ni periférica, pero obviamente habla de combinarla. Y los objetivos son proveer una analgesia que sea multimodal, utilizar muchos fármacos pero bajas dosis para evitar los efectos adversos, que sea segura, ininterrumpida, eso quiere decir tanto en el pre hasta que la lesión haya finalizado su curación, digamos, como para no perpetuarlo en el tiempo, y que sea secuencial, previo a la incisión quirúrgica y hasta que retorne, como dije recién, al estado basal. ¿Por qué? Porque esto evitaría una sensibilización central que clínicamente se traduce en alodinia secundaria para el paciente e hiperalgesia secundaria, ¿sí? Que más allá de pasado los 3 meses de haberse intervenido, yo calculo que deben conocer muchos pacientes. Yo les puedo contar después, cuando terminemos la clase, experiencias que tuve, y por lo cual uno ahora presta más atención no solo en no hacer daño, sino también en prevenir efectos adversos, ¿no? Bueno, y esto que dice acá, prevenir eventos críticos. La analgesia multimodal, al usar poca dosis y múltiples fármacos, realmente es una buena opción y es a lo que vamos, digamos, o lo que deberíamos usar en quirófano. ¿Qué es entonces la analgesia multimodal? Es asociar dos o más fármacos y o técnicas no farmacológicas para generar una sinergia y que sea, digamos, que sean aditivos los efectos. Y con esto me refiero a que no es solamente fármacos, pueden ser lo que se les ocurra, también hay meditación, hay cosas que no son, digamos, de índole hospitalarias per se, no sé, psicoanálisis, técnicas conductivo-conductuales con psicólogos. Hay un montón de cosas que ayudan, sobre todo en los pacientes que ya están en la fase de dolor crónico, ¿sí? Bueno, aquellos pacientes que son muy miedosos. Nosotros lo resolvemos todo con fármacos porque es por ahí más sencillo y somos bastante cuadrados, digamos, en aceptar todo lo que es alternativo, pero la acupuntura también sirve, los osteópatas también ayudan. Bueno, hay un montón de gente que trabaja alrededor del dolor y deberíamos ser un poco más de mente abierta, digamos, y poder proporcionarle al paciente todo aquello que le va a dar un beneficio y lo va a sentir un poco mejor, ¿no? Porque a veces es pensar en la facilidad o en lo que es más cómodo para nosotros, pero no en el paciente. Y todo esto obviamente es para reducir los potenciales efectos adversos, ¿sí? No solo de la cirugía y de la enfermedad del paciente, sino de la analgesia que estamos usando. Bueno, la analgesia multimodal disminuye el dolor postoperatorio, hace que consumamos menos opioides. Esto lo digo breve, pero lo menciona el alto. Hay ahora muchos estudios donde hablan de los pacientes oncológicos
donde hay que tratar de evitar opioides. Y además hay una, creo que me están escribiendo, recurso del espejo en el amputado. No sé quién es, Agustina Medrano, ¿no? Si Hola, quieren, quería hacer nada, sumaba que también es una de las formas que son no farmacológicas que se evidenció que demostraron una disminución del dolor para prevenir, por ejemplo, el síndrome del miembro fantasma. Sí, sí, totalmente. Que no solamente con fármacos, digamos. ¿Dónde estaba? Ah, bueno, y que los opioides en los oncológicos, digamos, se está viendo que están tratando de no utilizarlos porque se vio que, bueno, favorecerían a la progresión de la enfermedad, pero no encontré estudios para ponerles, digamos, que demuestren esto, ¿no? Por ahora, 100%. Reduce los efectos secundarios adversos, logra una recuperación rápida y, bueno, permite que el paciente egrese del hospital más rápidamente. Es que se me trabó. Bueno, y segura por lo que decía antes, ¿no? Conociendo las drogas que utilizamos, utilizándolas de manera correcta, conociendo la farmacocinética y dinámica, qué paciente tenemos enfrente, obviamente, porque uno puede tener un estilo por ejemplo, un protocolo analgésico, pero no aplica para todo el mundo, ¿sí? Si una persona es insuficiente renal, hay cosas que no podemos usar, como los AINES. Dentro de los AINES hay algunos que tienen mayor seguridad que otras, así que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y siempre monitorizar lo que hago, ¿no? Tanto en la sala como en el postoperatorio. Estos son los recursos que hoy por hoy tenemos a nivel farmacológico, que por ahí es lo que más nos compete a la hora de trabajar la nocicepción desde nuestro momento con el paciente que es en quirófano. No quiero hablarles de esto tanto porque es farmacología, digamos, pero los inhibidores de la COX, dentro de ellos, los COXIB muchos no los usamos, ahora vamos a ver por qué, pero quizás los AINES son una buena opción y siempre es mejor utilizarlos por vía oral, el paracetamol y la dipirona, los glucocorticoides, bueno, ahora vamos a ver cada uno, ¿no? Los opioides, los antidepresivos tricíclicos, que muchos no se usan en el dolor agudo, pero sí en el crónico, el tramadol, que tiene un efecto antihiperalgésico, que eso está bueno. El paracetamol, que se conoce que activa el sistema endocannabinoide, que quizás es uno de los pocos fármacos que hace eso, y también hoy por hoy el cannabis está más en auge, los pacientes de dolor crónico de mi consultorio algunos usan, pero bueno, no está hoy por hoy, digamos, tan regulado como para poder saber específicamente cómo actúan, ¿no? Las gotas del cannabis. Después la clonidina y la dexmedeto ahora son más utilizadas para las sedaciones, por ejemplo. La ketamina es un muy buen antihiperalgésico también. Los anestésicos locales, tanto en los bloqueos como endovenoso, ahora vamos a ver en cuáles ya están específicamente indicados. Y los inhibidores de canales de calcio, que son el gabapentin y la pregabalina, que vuelvo a repetir, se usan mucho en el consultorio de dolor crónico, pero estaría bueno empezar en algunos pacientes a utilizarlo de manera, digamos, pre-ingreso a quirófano. Lo que tiene el alto que está bueno es que te dice qué asociaciones sí son recomendadas, qué asociaciones hay que evaluar si sirven o no, y qué asociaciones son un no y no deberíamos asociarlas. Entonces, si tienen dudas, por ahí esta clase a modo de consulta está bueno para eso, como para recordar. Los AINES y el paracetamol, y esto lo voy a repetir varias veces en la clase, a menos que tenga una contraindicación, está muy bueno hacerlos preincisionales siempre y pre-ingreso a quirófano incluso. Quizás una hora antes de ingreso a quirófano, con un traguito chiquitito de agua, no habría problema, digamos, no nos contraindica, no cortan el ayuno. Tenemos un problemita con esto que yo he ido personalmente a hacer el preanestésico, le he explicado al paciente que no interrumpía el ayuno haciéndolo de esta manera. Pero bueno, los pacientes tienen miedo que se les suspenda la cirugía y no lo hacen, o lo opuesto, que por ahí se toman el paracetamol con un vaso de agua y se les suspende la cirugía y es un problema con los cirujanos. Pero yo creo que esto es un problema de comunicación entre los servicios, que todo cambio lleva un poco de, bueno, ponerle un poco de onda y formar a los servicios, a la enfermería, a los cirujanos, y después de un tiempo creo que esto puede instaurarse como se han instaurado un montón de cosas, los bloqueos periféricos
que los cirujanos antes no querían que uno los haga, o el bloqueo previo a la incisión en los cirujanos generales, qué sé yo, son cosas que uno va modificando. Después, la asociación de estos dos opioides, esto es posible, digamos, de hecho se hace, o con un bloqueo, que puede ser periférico continuo simple, usar, por ejemplo, dexmedeto y opioides, siempre no hacerlos obviamente todos juntos, sino en diferentes momentos de la cirugía cuando corresponde. Usar ketamina y opioides, quizás no está bueno usar, y ahora los vamos a ver en las otras filminas, no usar absolutamente todo, sino le pongo clonidina, ketamina, opioides, paracetamol, y también depende si yo tengo un dolor leve, moderado o severo, ¿sí? De alto impacto, medio o bajo, ¿no? Le voy a hacer un Apex por ahí, o un combo terrible, si lo hice con, no sé, un bloqueo neuroaxial, ¿sí? No tiene sentido. Bueno, y aparte de esto, que uno puede hacer, por ejemplo, bloqueos regionales y anestesia general, no sé, si lo van a operar a un paciente, no sé, de hombro, de los dos lados, bilateral, como pasó en el poli hace poquito, bueno, ahí quizás hay que dormir al paciente y se puede hacer un bloqueo analgésico, pero no voy a hacer dos interescalénicos porque, bueno, no es compatible, digamos, con el paciente y no va a poder respirar después de la cirugía. Pero depende de la cirugía que tengo, lo que voy a elegir. Estas son las asociaciones que digamos, no es que se sugieren, las anteriores son las que se sugieren. Estas te dan el ok para hacerlas, pero que tenés que tener mucho más cuidado. Por ejemplo, si yo doy una benzodiazepina porque el paciente estaba muy nervioso, ¿sí? Le hago un bloqueo y encima le puse un opioide y bueno, seguramente tengo una sedación y una depresión respiratoria dependiendo de la cantidad de droga que le hice. Si yo sé que va a una sala con oxígeno, con médicos que lo van a ver y enfermería competente, quizás lo puedo hacer, si no voy a tener que elegir a ver qué quiero hacer, con qué lo voy a sedar, o si tengo una recuperación anestésica, cuánto tiempo va a quedar después, depende de las drogas que yo use. Lo mismo en los bloqueos espinales con un bloqueo periférico posterior, más una sedación, ¿sí? Depende que use en la sedación, si voy a tener una depresión respiratoria, si se me va a colapsar el paciente por una vasodilatación, una vasoplejía extrema, bueno, eso obviamente son obviedades, pero lo menciono para que lo tengan en cuenta. Los opioides y la ketamina por ahí no son tan buena idea por las náuseas y vómitos postoperatorios, pero también dependen de la dosis, depende si es un paciente que consume ya opioides de base y quizás necesito reforzarlo de alguna manera para que se haga que la cirugía o en el postoperatorio. Acuérdense que todas estas cosas no son solo en intraquirúrgico, sino también cuando el paciente se va. El dextropropoxifeno nosotros no lo usamos más, no sé si ustedes lo tienen en Mar del Plata. Acuérdense que todos estos fármacos, y acá les dejé una lista de fármacos que prolongan el QT, si uso más de 1, 2, 3, obviamente más en un paciente cardiópata, es para problema, ¿sí? Acuérdense de chequear eso. Los AINES y los corticoides, nosotros los usamos, pero bueno, tenemos que hacer buena protección gástrica porque pueden dar hemorragia digestiva. Y en el caso de todos los posteriores, estos los AINES o coxib con paracetamol, clonidina, o dexmedeto, ketamina, lidocaína. Obviamente acuérdense que hay que ver bien los electros, porque, y también obviamente si es un paciente hipertenso, bueno, pueden dar bradicardia, hipotensión, sedación, depresión respiratoria. Ojo con la cantidad de cosas que asocian y cómo lo hacen y en qué dosis. ¿Sí? Que está buena la multimodal, pero tenemos que tener bastante cuidado cómo lo hacemos y en qué dosis. Y las que no sugieren, las que, digamos, son un no, son estas que están en rojo y es por los efectos adversos que producen, ¿sí? Una anestesia general con un bloqueo neuroaxial anestésico, no es que no lo podemos hacer porque a mí me ha pasado, por ejemplo, una embarazada que bloqueé, no le agarró bien el bloqueo y bueno, la tuve que dormir. Pero vamos a tener que tener muy en cuenta cómo es el impacto hemodinámico de ese paciente, con qué la duermo, cómo lo hago, sobre todo en las embarazadas que por ahí hacemos un bolazo de propofol y suxi porque hay que, bueno, sacar al chiquito y es un caos, digamos, hay que tener en cuenta que, bueno, en algunos casos vamos a hacerlos, pero no es de elección, ¿sí? Porque son asociaciones precisamente, como dice acá, peligrosas. Bloqueo analgésico o anestésico más lidocaína endovenosa puede dar una intoxicación por anestésico local. Un bloqueo neuroaxial anestésico y un bloqueo periférico anestésico, por ahí hago el anestésico, se opera y después antes de irse a la sala, lo que puedo hacer es espaciarlo. Lo mismo si le pongo morfina, ¿para qué le voy a poner clonidina? Acuérdense que esto produce migración rostral y la clonidina
Muchas veces se usa para que me dure más el bloqueo, pero también puede generar a nivel cardiovascular efectos indeseados, más si lo administré con morfina. Bueno, y lo mismo los que siguen, digamos, bloqueo regional y sedación profunda. Ojo, cuando voy a hacer un bloqueo regional está bueno que el paciente esté despierto, que esté sedado, pero que esté despierto, porque si lo sedo profundamente quizás le puedo lesionar un nervio y no me estoy dando cuenta. Son obviedades, pero quizás está bueno recordarlas para que el día de mañana, obviamente, no cometer por ahí errores, ¿no? Y iatrogenia. Y los antiagregantes anticoagulantes, con un bloqueo ya sabemos cómo tenemos que, lo mismo, bueno, asociarlos con AINES, pero ¿por qué tenemos que suspenderlos con X cantidad de tiempo para evitar que no sangre el paciente, que no haga un compartimental? En el caso de los neuroaxiales, si el paciente está antiagregado o anticoagulado, obviamente no estaría nada bueno generarle un hematoma. Y un déficit, digamos. Bueno, y respecto a la hora de elegir los fármacos, hay muchas cosas que les voy a dejar acá escritas, pero no les voy a leer todo el PowerPoint. La idea es decirles de cada fármaco por qué usarlo, cómo usarlo y qué es lo bueno, digamos, y algunos conceptos de, por ejemplo, esto, qué es un antagonismo, el efecto sinérgico aditivo, qué es un efecto de potenciación, digamos, como para que ustedes sepan que si tienen ganas de elegir más de un fármaco, puedan venir a esto, que les sirve de bibliografía y lo puedan chequear. Obviamente, el efecto aditivo va a ser si uso dos fármacos que tienen efecto aditivo, quizás lo que me genera es, se suma el efecto de cada uno administrado por separado y, digamos, me genera un efecto. Ahora, el sinergismo está bueno, por ejemplo, es muy típico en dolor crónico el paracetamol con el tramadol. Muchos pacientes les van a decir, el paracetamol no me hace nada, pero tiene efecto sinérgico con el tramadol y lo que hace es que actúen mejor ambos fármacos que si los diéramos por separados. Y eso está bueno tenerlo como concepto y explicarle al paciente, porque a nosotros nos pasa que dejan el paracetamol y quizás el paracetamol es un súper buen analgésico y ni hablar si se combina con un opioide, ¿sí? Débil como el tramadol. Ellos generalmente lo que están tan desesperados que lo que quieren es morfina, que es lo primero que piden, pero bueno, hay que ir, digamos, si bien el dolor lo puedo ir, puedo hacer, vieron que hay dos tipos de approach. El escalonado, donde yo tengo un dolor leve, que después, bueno, por ahí necesita más medicación, o una nueva teoría que es la del ascensor, que es ir directamente al nivel de analgesia que el paciente necesita, abordarlo y después de última bajar la cantidad de analgésicos que tienen. Que en los pacientes con dolor crónico es muy difícil bajarles la medicación porque tienen miedo de volver a sentir ese dolor. Pero bueno, lleva un trabajo con el paciente, por eso digo que no es solo farmacológico, sino que también es un acompañamiento constante. Y los efectos de potenciación, ojo, porque a veces uno da, no sé, por ahí se puede asociar, no sé, tramadol con morfina, que ahora vamos a ver. No es que no se puede, no se aconseja, pero se puede, pero me da como efecto adverso náuseas y vómitos incoercibles. El paciente se deshidrata y no es la idea, ¿sí? Bueno, acá les dejo ejemplos que no vienen al caso, si no la clase se va a hacer muy larga y no me van a odiar. Bueno, y para evitar la aparición de brechas algésicas, obviamente, y que disparen una sensibilización central, también sirve esto, porque una vez que hay sensibilización central, es muy probable que haya dolor crónico y el paciente viva con una hiperalgesia, puede ser tanto en el sitio de la cirugía como perilesional, ¿sí? Entonces es muy importante que abordemos el dolor. Perdón, ahí está. Con varios fármacos, y tanto en el pre, post y intraoperatorio. Las dosis de carga son súper importantes, pero nunca me tengo que olvidar que cada dosis de carga tiene que ir acompañada de un mantenimiento y las dosis rescates y de dosis de anticipación. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo no sé cómo se manejan en su hospital, nosotros hablábamos con los traumatólogos, y hablo de traumato porque son los que más nos llaman para cuando tienen dolor postoperatorio, mucha bola no nos dan, y también es algo a trabajar, digamos, porque yo siempre en la ficha les sugiero cómo seguir con la analgesia por 5 días, pero muchas veces pasa que ni lo leen. Entonces, eso estaría bueno en cada hospital, hacer protocolos, aunque tengan unidades de dolor agudo, porque realmente evitan un montón de casos de dolor crónico. Entonces, la dosis de carga la voy a hacer yo. La puedo hacer en el preoperatorio, como dijimos, con AINES y paracetamol,
O les puedo hacer preincisional mientras estoy haciendo la premedicación. Si el paciente no es alérgico, no tiene ninguna contraindicación a nivel renal, hepático, le puedo hacer por ahí paracetamol y un AINE. Ahora, ¿esto para qué es? Para alcanzar el rango terapéutico del fármaco. Después lo que tengo que hacer es mantenerlo, porque si yo le hice, perfecto, preincisionar la medicación, pero me olvidé del mantenimiento, tanto en el intraoperatorio como en la sala, y no tiene sentido, ¿sí? Porque va a haber brecha analgésica y el paciente después eso lo interpreta, digamos, hace una neuroplasticidad mala, hace dolor maladaptativo y genera un dolor neuropático o un dolor crónico a posterior. Las dosis rescate son aquellas, digamos, son dosis de fármaco y generalmente se recomienda que sea morfina, ¿sí? Que sea un opioide puro de corta duración, donde yo lo puedo titular, o el fentanilo en el postoperatorio. Y yo eso lo tengo que tener en cuenta porque si tiene más de 2 o 3 rescates, eso lo tengo que agregar en las primeras 24 horas y quizás hasta las primeras 48, ¿sí? Es muy importante poder añadir esas dosis que yo uso para sacarle el dolor en el postoperatorio inmediato para que el paciente después continúe sin dolor, ¿sí? Lo ideal sería que tenga una molestia, digamos, que el dolor sea menor a 4, ¿sí? Siempre. Si salgo del... los que están en mi año, quizás en cuarto, lo vieron con Erasum, pero con Guido, perdón, quise decir. ¿Cómo se maneja el dolor postoperatorio? Uno lo que tiene que hacer es abortar el dolor en ese momento. ¿Y cómo me doy cuenta? Si el paciente está gritando de dolor, no se va a deprimir. Por ejemplo, el fentanilo es de acción corta y yo lo puedo hacer cerca de una máquina de anestesia y si se deprime, tenemos naloxona, digamos, hay que ser... hay que ponerse en el lugar del otro, digamos, y sacarle el dolor al paciente. Si lo quiero hacer con morfina, recuerden que a los 5 minutos tengo el 80% de la dosis, del efecto máximo, entonces puedo ir titulando de a 2 miligramos de morfina hasta que el paciente me diga, bueno, ahí me calmó el dolor. Esa dosis es la dosis que el paciente tiene que recibir, esa dosis de carga, que generalmente nosotros usamos 0,1 a 0,2 miligramos kilo en el adulto. Lo vamos a hacer, le vamos a tener que hacer también la dosis de mantenimiento y agregando cuánto opioide me llevó, ¿sí? Que obviamente, si por ejemplo usamos AINE, generalmente la dosis carga que le voy a hacer en el intraoperatorio baja un 25%. Si además uso dexametasona, me baja otro 15-20%. Si además uso clonidina, otro 15%. Entonces, ojo, porque a veces uno dice, bueno, le corresponde 0,1 de morfina y después te quedas pegado al despertar, ¿sí? Entonces es muy importante conocer cómo ahorran opioides los AINES, y los alfa-2, porque obviamente también lo tengo que considerar. Ahora, si el paciente se despierta con dolor, lo rescato. Y ese rescate lo considero para el postoperatorio. Si el dolor es, bueno, 4 en 10 o equivalente, lo trato. Si no, le explico, ¿no? Que tuvo una cirugía y que, bueno, vamos a monitorizarlo las primeras horas del postoperatorio. Y la dosis de anticipación es otra cosa. Se llama mal llamada rescate porque es, por ejemplo, un paciente que un quemado, por ejemplo, que lo van a curar, no podemos ser tan malditos de no hacerle un opioide, dejar que actúe la cantidad necesaria, o sedarlos, o llevarlos a quirófano. Generalmente lo mismo, son con agonistas puros, y los tenemos que indicar, porque si no, enfermería no se los da y muchas veces los que los curan son los enfermeros, ¿sí? Eso más para la sala, capaz, pero está bueno. Bueno, rapidito respecto de los AINES. No les voy a hablar de cada fármaco que hace la farmacología, sino que específicamente cómo nos sirven, cómo usarlos, qué consideraciones tenemos que tener. Son ahorradores de opioide, igual que los corticoides, igual que la clonidina de la dexmedeto, igual que la ketamina. Está testeado que son ahorradores de opioides, entonces ténganlo en cuenta, pero tienen un efecto techo, ¿sí? Entonces, generalmente la mayoría son 1 miligramo kilo, ¿sí? De carga, y tenemos que dejarlos reglados. ¿Cómo se dejan reglados? Generalmente cada 8 horas, ahora vemos, depende cuál, o cada 12, depende de qué estemos usando. Y lo que especifica el alto es que es mejor dejarlo reglado por horarios, ¿sí? No hacer una infusión continua como los demás fármacos. Pero, si tuvieran un mal servicio de enfermería o muy poca enfermería para tantos pacientes, lo que se sugiere es igual dejarlo en paralelo en infusión continua, ¿sí? Porque a no tener, por ejemplo, hay muchas veces que uno sabe que enfermería le va a dar una dosis cuando llega del postoperatorio y después hasta el otro día no recibe. Y bueno, ahí nosotros lo que hacemos en el poli es un Baxter con un dial flow a 21 mililitros hora o una bomba, que generalmente bomba solamente si dejamos
infusión continua anestésico local lo usamos, porque escasean, no tenemos muchas. En ese caso lo que hacemos es dejar todas las drogas que vamos a infundir en 24 horas en un mismo Baxter. Está bien y no sé, no es lo mejor, digamos, pero es lo que tenemos a mano para prevenirle el dolor al paciente. Y en general andan bastante bien. ¿Hasta cuándo nos hacemos cargo los anestesiólogos? Si el dolor es de alto impacto y somos buenos y comprometidos, 48 horas. Y después sugerimos, generalmente o el paciente se va de alta y nosotros sugerimos con qué seguir, o el paciente queda internado y se encarga la sala. ¿Sí? Pero obviamente siempre estamos al teléfono y los martes y viernes tenemos consultorio de dolor y nos suelen llamar. Sobre todo aquellos pacientes que ya son consumidores de opioides de manera crónica y por ahí se intervienen, no sé, una columna. No le puedo hacer la misma analgesia a un paciente que lo operó de columna y además ya viene recibiendo opioides. ¿Sí? Eso después lo vemos un poquito en detalle. ¿Por qué son efectivos en el perioperatorio? Porque desinflaman, ¿sí? Y justamente el dolor postoperatorio es dolor nociceptivo inflamatorio, ¿sí? Ahora, no son efectivos para el dolor de vísceras huecas y los dolores neuropáticos, que eso es un error muchas veces cuando los pacientes tienen dolores neuropáticos y vienen al consultorio de dolor y están consumiendo AINES. No, hay que sacarlos, pasarlos a paracetamol, tramadol y por ahí, y siempre generalmente les ponemos un gabapentinoide. Acá están los tipos de AINES. Lo que quiero que recuerden es que los que inhiben la COX-1, que son generalmente los que están más del lado, sería izquierdo de la pantalla, la aspirina, la naproxeno, el ibuprofeno, el ketorolac, la dipirona, eso tienen más efectos gastrointestinales y es muy importante prevenirlos con ranitidina o bomba de protones, sabiendo la farmacocinética de cada uno, sabiendo que la ranitidina, si yo estoy en quirófano y lo único que, generalmente tenemos ranitidina nosotros, pero si tuviéramos omeprazol, si el paciente es consumidor crónico, omeprazol me sirve porque le continúa lo que ya tiene desde la casa, porque tiene una latencia de 72 horas. Ahora, si yo tengo ranitidina, en unos minutos me hace efecto y le puedo dar el AINE tranquilamente. Ahora, los COX-2, los que inhiben la COX-2, que miren el diclofenac que está más cerca de la COX-2, son más cardiotóxicos y no los voy a elegir en los pacientes que tienen problemas cardiovasculares. Estos grandes rasgos, y repito, depende cada paciente y depende de cómo me voy a hacer cargo de los efectos adversos en caso de tenerlo. Lo mismo, por ejemplo, los AINES en una cirugía que va a sangrar un montón. En una columna yo no le hago por ahí una dosis, la dosis de AINE en el intraoperatorio, capaz se la hago después, ¿sí? Eso depende de cada uno por la agregación plaquetaria y demás, y porque voy a usar además generalmente un anexámico, bueno, va a criterio de cada uno, pero sepan cómo actúan los fármacos antes de usarlos. No son recomendados, obviamente, en enfermedad hepática y renal avanzada. Ojo con los pacientes que tienen clearance disminuido, ¿sí? En los pacientes añosos, incluso si no están insuficientes renales, uno sabe a quién sí y a quién no. Bueno, y estos son detalles que no se eliminan por hemodiálisis, excepto la aspirina, ¿sí? Entonces, si me paso de la dosis, ojo, hay muchos pacientes que consumen AINES y nosotros no sabemos. ¿Qué más? Y bueno, lo que les decía antes, que mejor es reglarlos digamos, por horarios, pero muchas veces nos pasa que, bueno, la enfermería no es bueno y los tenemos que dar de esta manera. En el caso del paracetamol, es de primera línea en todo plan, analgésico multimodal, no importa el dolor, si es leve, moderado, severo, siempre me va a servir y es siempre la base de cualquier tratamiento de dolor crónico, a menos que sea insuficiente hepático o tenga alguna contraindicación. Obviamente recuerden que no es antiinflamatorio, pero es muy buen analgésico y muy buen antipirético, ¿sí? Eso es la única diferencia, por eso está bueno asociarlo con un AINES en el caso de que vaya a haber inflamación, como es el caso de las cirugías. Y también lo que dice, bueno, además de que se hacen sinergia y ahorran opioides, que es mejor darlos bioral, ¿sí? Siempre mejora cualquier paciente dar bioral, pero obviamente si lo operan de una cirugía general que no va a poder tener bioral disponible, lo puedo dar de manera endovenosa. Y respecto a la dipirona, es muy bueno, por ejemplo, cuando, no sé, leí de todo y estoy en la recu y necesito hacerle algo más y sé que va a ir a una sala sin oxígeno y ya se va. Bueno, por ahí podemos hacer una dosis shock de dipirona de 50 miligramos kilo, ¿sí? En vez de los 20 miligramos kilo que le haríamos. Recordando que también, igual que el paracetamol, es analgésico, antipirético, antiespasmódico y mínimo efecto antiinflamatorio, ¿sí? O sea que el antiinflamatorio deberíamos darlo de alguna manera.
no se da muy de rutina y en los nenes tienen que recordar que tienen que preguntar si son alérgicos o no, porque en algunos países están contraindicados por una vez que lo que tuvieron fue una granulocitosis, digamos, en un paciente y lo contraindicaron. En Argentina se usa y anda muy bien, digamos, y es uno de los ANOPS junto con el paracetamol, que tienen otro mecanismo de acción diferente a los AINES, ¿sí? Entonces, si contraindico los AINES, a veces podría llegar a haber el riesgo-beneficio de usarlo. Acá les dejo las dosis, los intervalos de dosis, cuáles son los efectos adversos, en qué pacientes está contraindicado. Me parece que esto más o menos ya lo conocemos. Recuerden que si bien el diclofenac lo puedo usar por vía oral endovenosa 5 días, el ketorolac no, ¿sí? Es mucho menos. Endovenoso 2 días nada más y 5 días por vía oral. Yo lo uso el ketorolac bastante más que el diclofenac, pero bueno, depende en qué sala. Obviamente si le hice ketorolac, tendría que tener en la sala ketorolac. Y jamás, de los jamases, nunca, nunca, nunca voy a asociar 2 AINES. ¿Sí? Eso creo que lo tienen todos claro, pero es muy importante porque el efecto adverso es muy alto y no hacen sinergia. ¿Sí? Hacen más efecto adverso que es un efecto aditivo malo, digamos, no buscado. Bueno, y también tienen acá, esto es el dolomecum que le pasé a Marce, para que lo tengan. Por ejemplo, a veces nos da dudas en las pacientes obstétricas si se puede usar o no, cuándo sí, cuándo no. Acuérdense que los AINES después de la semana 30, creo que es, para que no se cierre el ductus, no se usan. Y acá está lo del paracetamol. Se los dejo para que lo vean, para que lo chusmeen. Ese dolomecum igual lo van a recibir seguramente por mail. Respecto a la lidocaína ahora se está usando mucho más endovenosa, sobre todo después del ERAS, que trata de usar casi nada, o sea, trata de no usar opioides directamente para poder tener menor hilio, deambulación temprana, comienzo de ingesta de alimentos temprana, que se externen los pacientes más rápido, que tengan un mejor posoperatorio. Entonces se empezó a estudiar y la verdad que nosotros ahora lo estamos usando mucho más, sobre todo en pacientes, ahora vemos en qué cirugía sí y en cuáles no, pero en los que tienen alto impacto doloroso lo podemos usar siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación. Y eso lo podemos ver con el electro, la historia del paciente, ¿sí? Es bueno, acá dice que es buen analgésico, hiperalgésico, igual que la ketamina, como decíamos antes, y el tramadol, antiinflamatorio, disminuye también el consumo de opioides, o sea que es bueno. Lo que les puse acá fue a nivel local, lo que inhibe son los canales de sodio y voltaje dependientes, y a nivel sistémico no se sabe con exactitud. Acá tienen, después si quieren leer obviamente pueden ahondar en el tema, pero cuáles son lo que creen que haría o cómo actúa. No es algo certero. Nosotros lo que hacemos en el poli, por lo menos, es hacer 1,5 miligramos kilo de dosis carga en los pacientes, o nos gusta también antes del despertar, porque hacen en algunas, qué sé yo, en algunas cirugías está bueno que el paciente se despierte más tranquilo, porque da una especie de sedación, además de la analgesia, y en el intraoperatorio, hasta 40 minutos o 1 hora antes del despertar, lo usamos a 1 miligramo kilo hora, ¿sí? El paciente que está dormido no vamos a ver los efectos adversos de la neurotoxicidad, pero ojo, si están usando un bloqueo periférico, quizás si se pasaran con el anestésico local, no usarlo endovenoso. Eso era una de las cosas que no deberíamos mezclar. Y acá lo que les marca es, bueno, cómo hacer la infusión, porque muchas veces la lidocaína tiene algo bueno, que ahora lo vamos a ver, que después de 5,5 días medias continúa del clearance, ¿no? Continúa su efecto. Es decir, acá está, que tiene una analgesia preventiva. O sea que si yo vengo infundiendo lidocaína, ¿no? en el intraoperatorio, se lo dejo en el postoperatorio por más de 8 horas y media, pasada la interrupción de la lidocaína, o sea, yo corto el fármaco e igual sigue generando, por este mecanismo de acción, analgesia. Entonces, es realmente bueno en pacientes, por ejemplo, que tienen alto consumo de opioide y yo quiero destetarlos del opioide o no destetarlos, pero por ahí bajarles la cantidad de opioide porque ya tiene dosis súper altas y se va a exponer a una cirugía. Pero bueno, siempre y cuando tenga
cuidados en UTI o en terapia intermedia, o que tenga oxígeno, o un médico que lo vea constantemente, ¿no? Porque va a dar sedación, puede dar depresión respiratoria si lo asocio a un opioide. Tengo que tener cuidado, pero pocos fármacos dan este tipo de analgesia preventiva y está bueno conocerlo como otra opción cuando hay pacientes que son muy difíciles de, digamos, de manejar. ¿Y en qué cirugía sí se estudió y se vio específicamente qué hacen? En la cirugía abdominal abierta laparoscópica, la infusión dice perioperatoria, quiere decir que puede ser en el pre, intra y posoperatorio, reduce el dolor posoperatorio y además acelera el retorno de la función intestinal porque usa mucha menos cantidad de opioide o opioide nulo, ¿sí? Como estudia Leras. La prostatectomía abierta, la cirugía de tórax y cirugía mayor de columna también demostró disminuir el dolor posoperatorio, el consumo de opioides y mejora la recuperación funcional porque el paciente se puede mover mucho más fácil. En la cirugía de mama también previene el dolor postoperatorio crónico, pero no se demostró beneficio porque se estudió y no se vio, digamos, no se vio buen outcome en la histerectomía abdominal, en la artroplastia total de cadera, en la cirugía renal. En esas no, digamos. Respecto a los bloqueantes NMDA, la ketamina es más conocida por todos, pero quizás el sulfato de magnesio no tanto, y yo acabo de sugerir al consultorio de dolor, que no tuve todavía el visto bueno, se está probando vía oral para aquellas cefaleas que no ceden con los fármacos habituales, la neuralgia del trigémino y los dolores neuropáticos, porque no está bien estudiado. Entonces, bueno, se está empezando a estudiar. La ketamina ya sabemos cómo actúa, pero es buena porque ahorra opioides, pero también es antihiperalgésico, que eso es buenísimo. Y además, ya se estudió que en el paciente despierto también se puede dar sin dar esos efectos tan psicosomáticos o psicotrópicos, digamos, no psicosomáticos, perdón, sin la necesidad de dar midazolam. Nuestro docente de dolor sí nos ha dicho que, bueno, con cualquier dosis puede dar estos efectos psicotrópicos, como que no es dosis dependiente, pero bueno, hay bibliografía que apoya una y la otra, digamos, las dos versiones, así que eso pueden probarlo y lo pueden ver. Post-inducción se recomienda un bolo de 0,5 más o menos, perdón, de 0,25, no más. Ahí en la bibliografía dicen que hasta 0,5, pero la verdad que es una dosis bastante alta y no es necesario hacer una dosis tan alta. Muchos también la combinan con el remifentanilo y con lidocaína, sobre todo en las cirugías de alto impacto doloroso, y podemos hacer una infusión, y ahí le pifié en cómo escribí, pero de 0,1 a 0,2 miligramos kilo hora en el postoperatorio, sobre todo en los pacientes que tienen mal manejo del dolor, ¿sí? O que no pueden recibir opioides. Recuerden que el efecto adverso más común de la ketamina, si lo estoy sobre todo asociando a morfina, son las náuseas y vómitos postoperatorios, ¿sí? Pero miren, sirve para el dolor agudo severo, para el neuropático, que muy pocas cosas sirven para el neuropático, la lidocaína también. Y además lo que tiene, acuérdense que el dolor neuropático es de difícil manejo porque cuando yo doy un gabapentinoide lleva 2 semanas, 1 o 2 semanas para hacer efecto y el paciente no soporta el dolor y deja la medicación, entonces yo pudiera darle ketamina, muchos pacientes se internan para el manejo agudo del dolor y después se van a la casa con la medicación vía oral. Entonces, si lo llaman por estos pacientes, está bueno que sepan qué es lo que pueden hacer. Lo mismo que lo demás, esto se los dejo a modo para que puedan repasarlo, digamos. Les prometo que no falta mucho. Bueno, esto de las infusiones subanestésicas de ketamina es por esto, por lo que veníamos diciendo. En la cirugía de alto impacto nociceptivo está bueno y tiene una buena recomendación, digamos, está bien estudiado, tiene altas recomendaciones, digamos, no es que es algo que sugiere un comité de expertos. Los pacientes que son dependientes de opioides o tolerantes a los opioides son muy difíciles de manejar esos pacientes porque van a tener dolor y bueno, uno se va de la sala y deja de ver al paciente con dolor, pero el paciente el médico que sigue a ese paciente es el que los va a llamar y que por él les va a pedir ayuda y que no se va a saber manejarlos. Es realmente triste ver a los pacientes con dolor crónico, a veces es desesperante porque no los podés ayudar y tenés pocos recursos. Y los pacientes con apnea del sueño obviamente por lo mismo, para bajar la cantidad de opioides que le damos. Y el magnesio, a mí me gustaría casi preguntarle capaz a Constantini o
no sé si en el hospital de ustedes lo utilizan. De todo lo que leímos, y que ahora lo voy a mencionar, hay estudios hechos con magnesio endovenoso, pero la dosis no está bien estipulada. Va de bolos de 25 miligramos kilo a 60, se sugieren de 10 a 15 minutos del preoperatorio, pero bueno, no es algo que esté definido como quizás la ketamina, que está mucho más estudiada. Y se generan dudas acá si hacer solo el bolo o también con infusión. Se da mucho en los pacientes, muchas veces retrasa mucho el despertar. Bueno, hay varias cuestiones. Lo que se vio, bueno, el mecanismo es no conocido, se cree que, pero digamos, que actúa a nivel de NMDA, pero no se sabe específicamente. Sí se vio que era ahorrador de opioides, que mejora el dolor, los scores de dolor, sobre todo en las primeras 24 horas, que es el mayor impacto doloroso. Se estudió en la histerectomía abdominal, prolongó la duración del bloqueo sensitivo en las primeras 4 horas postoperatorias. En la hernia umbilical y artroplastía de cadera, el bloqueo subaracnoideo, y después se dio endovenoso y prolongó, digamos, la necesidad de rescatar las primeras 24 horas, pero no ahorró opioides en las primeras 48, o sea, generalmente el mejor efecto es a las primeras 24 horas, pero después no mucho más. La artropatía total de rodilla también se estudió, y estas son las dosis que sugirieron, un bolo de 50 miligramos kilo y después una infusión de 15, que lo que hizo fue disminuir no el dolor automáticamente posterior a esa cirugía, sino que minimizó la diferencia de dolor entre la primera y segunda cirugía, que muchas veces son pacientes que ingresan más de una vez y tienen este tipo de dolor más intenso en la segunda intervención. Y en la mastectomía, un mejor score de dolor en las primeras 24 horas y redujo, sí, el consumo de opioides hasta el alta. ¿Alguno tiene experiencia con esta droga que nos pueda aportar algo? Mariana, ¿cómo andás? Mauro. Sí, mirá, yo tengo alguna experiencia de hace unos años, Sí. porque justamente es una droga que cuando vos estudiás un poco las vías del dolor, parece que actúa en un montón de lugares y vos decís, bueno, es una droga que va a ser fantástica. Después cuando la llevas a la práctica, No tanto. por alguna razón no notás diferencia, pero como vos decís, o sea, es probar, no sabemos ni las dosis, ni en qué momento, ni cuánto tiempo la infundís. Me parece que es algo que hay que seguirla de cerca porque quizás en algún escenario es algo que te puede sumar, pero realmente experiencia como para comentar del uso de magnesio no tengo. Tengo Gustavo Chiudetti, es el que más la ha usado, y cuando hablabas con él del seguimiento de los pacientes, había justamente lo que vos decís, había pacientes que capaz que estaban muy dormidos. Digamos, no es una droga ni con experiencia, ni que me parece que es una droga que veas un resultado muy drástico al usarla. O sea, le pongo 2 ampollas de magnesio y me va a cambiar el paciente mucho, no, la verdad que eso no, pero capaz que no la sabemos usar. Por eso, bueno, es algo que dejo abierto acá, si alguna vez alguien lo usa y me lo quiere compartir, bienvenido sea. Mariana, Sí. mira, yo hace 2 años con los chicos le poníamos sulfato de magnesio y 0,5 de morfina a los pacientes y degmedeto y 0,5 de morfina, y vimos que con la degmedeto se despertaban más tranquilos y con menos dolor. Y como el sulfato de magnesio no solamente te disminuye las dosis de los hipnóticos, porque tienen efecto de sedativo, también analgésico y también de relajante muscular. Lo que sí te puedo asegurar que como teníamos duda de que si al ponerle sulfato de magnesio, que usamos 20 miligramos kilo nosotros en la inducción, teníamos dudas de si se iba a prolongar la relajación. Entonces a los 40 minutos le hacíamos el tren de 4 y tenía 4 de 4, así que vimos que no producía aumento en la relajación o el tiempo de relajación. Igual los trabajos que leí, lo que te prolonga la relajación son 3 a 5 minutos, o sea, casi nada. Sí, es muy poco.
pero no, la verdad, y lo que sí, después vimos los pacientes, algunos hicieron globo vesical, no sé si fue porque fue el sulfato de magnesio, no, pero sí 2 de los pacientes hicieron globo vesical en el piso. Pero bueno, no seguimos el trabajo, lo dejamos de hacer, por eso no te puedo decir qué conclusiones tuvimos, pero bueno, eso es la poca experiencia que tuvimos con el sulfato de magnesio. Bueno, pero está bueno, porque uno a veces hablando así, compartís experiencia y te dan ganas de volver a probarlo. Bueno, después de los opioides, más o menos conocemos todo. Lo que les quiero aclarar de los opioides en este caso es que lo que dice este trabajo, esta guía, es que no es que desestima la utilización de tramadol en conjunto con la morfina, pero que no se vio que mejorara los efectos de las náuseas y vómitos postoperatorios, o sea, los efectos adversos. Entonces, es un metaanálisis que se hizo en el 2015, tramadol y morfina, y que no vio beneficio significativo. Respecto a los efectos adversos, pero, digamos, se puede dar en los pacientes que yo sé que van a tener, por ejemplo, un dolor neuropático. Yo muchas veces lo uso al principio de la cirugía y después los despierto, o 40 minutos antes del despertar, capaz les hago morfina. Pero yo sí lo suelo combinar y, digamos, es algo que uno lo puede hacer sin problema. No tiene sentido asociar capaz otros opioides porque aumentan los efectos adversos y son emetizantes, pero bueno, depende de lo que yo esté queriendo hacer o con qué fin lo haga, lo puede probar quizás en los pacientes que tienen más riesgo de dolor neuropático. Estos son los que más usamos, generalmente el fentanilo, morfina y el tramadol. Que está bueno saber que el opioide puro de duración corta es la morfina y con lo que se rescata todo, ¿sí? Por más que yo esté usando tramadol y tengo que rescatar a un paciente, no lo rescato dándole más tramadol, lo voy a rescatar dándole morfina, ¿sí? Lo mismo depende de donde esté, ¿no? Eso en la sala. Quizás si tengo cerca si tengo oxígeno y tengo una máquina de anestesia y puedo intubar al paciente en caso de que se me deprima extremadamente, lo puedo hacer con fentanilo en el postoperatorio inmediato, porque el efecto pico lo tengo antes, en 3 y 8 minutos. Pero recuerden, como les dije antes, que la morfina, a los 5 minutos ya tengo el efecto casi pico, digamos, el 80%. Entonces, lo puedo rescatar también con morfina. Bueno, y siempre arreglados, obviamente, en cirugías de moderado a alto impacto, dentro del plan de anestesia multimodal, escrito y en la sala, ¿sí? Porque muchos de los pacientes no reciben opioides porque los traumatólogos tienen miedo de usarlos, o los cirujanos no quieren por él. Eso sí hay que, obviamente, consensuarlo con el cirujano, ¿no? Sobre todo en los pacientes de cirugía general. Pero bueno, si no le voy a dejar un opioide fuerte o un opioide como el tramadol, digamos, voy a tener que dejarle algo alternativo, ¿sí? Con un diclofenac nada más, no le voy a resolver el postoperatorio a un paciente. Y se sigue viendo eso, digamos, si está mal. Siempre se prefiere la vía oral antes que la endovenosa, y si el paciente va a tener que requerir opioide, tengo que hacer el pasaje de opioide endovenoso a vía oral. Y hay una regla muy fácil para hacer esto. Nosotros lo usamos mucho digamos, para hacer las cuentas en los pacientes que están en la sala y después por ahí clínica médica nos llama para dejarlos con gotas de morfina. Nosotros la morfina la tenemos al 4%, que son 2 miligramos por cada gota de morfina. No les hice un dibujito acá ni se los escribí, pero si voy muy rápido me avisan. En general, como la vía oral, digamos, por la biodisponibilidad que tiene, la cuenta que yo tengo que hacer es lo que le dé por vía endovenosa por 3, ¿sí? Y es por ese 30%, digamos, de la absorción que va a tener la biodisponibilidad. Entonces, si el paciente recibe 10 miligramos de morfina, le voy a tener que dar 30 miligramos vía oral, ¿sí? Eso depende, si los 10 miligramos son para todo el día, y yo ya sé que toma 10 miligramos en todo el día, los voy a tener que separar cada 4 horas, divido esos 10 miligramos cada 6 horas, y lo voy a administrar, cada 6 horas no, divido 6, perdón, 6 por 4, 24, y voy a dar cada 4 horas las gotas de morfina que corresponden a la dosis endovenosa. Es decir, que yo generalmente, en un paciente que lo interno para manejo de dolor postoperatorio y sé que voy a terminar con morfina bioral, le contabilizo la dosis que le voy a dar diaria, ¿sí? Cada 4 horas. Si lo dejo en infusión continua, lo pongo en un Baxter. Y a eso le voy a sumar los rescates que le di. Entonces, al día siguiente,
Le voy a sumar, y eso más el rescate, si veo cómo va el paciente. Si lo voy a empezar en el consultorio, generalmente nosotros empezamos con 4 gotas cada 4 horas. Esto a modo como de ejemplo de lo que hacemos nosotros en el consultorio, ¿no? Entonces, lo que le explico al paciente, ¿me quieren preguntar algo? Lo que le explico al paciente siempre por escrito es que yo lo voy a rescatar si es que tengo dolor entre esas dosis bajitas, si yo no sé la dosis que va a requerir el paciente, viene por primera vez al consultorio, cada 4 horas le voy a dar de 2 a 4 gotas y se va a rescatar o con el 10% de la dosis día, que generalmente son 2 gotitas, o le voy a aumentar cada 4 horas esas 2 gotas y a partir de ese momento es lo que toma, ¿sí? Recuerden que siempre es el 30% de la dosis carga o el 10% de la dosis día, los rescates de morfina en general. Fui medio confusa, ¿no? En eso me parece que los mezclé un poco porque no tengo nada escrito, pero para que se acuerden es que la dosis que yo decida darle endovenosa día la tengo que multiplicar por 3 para que tenga la dosis bioral. Y esa dosis la tengo que repartir cada 4 horas. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Una pregunta. Sí. ¿A cuántos miligramos correspondería una gota? 2 miligramos. Si Una la gota morfina son 2 está, miligramos. si la morfina está al 4%, ¿no? Como en nuestro caso. Si no tenés que hacer la cuenta, pero digamos, la morfina, por ejemplo, en mi hospital, a los pacientes se les dan 30 mililitros, como mínimo, digamos, un frasco de 30 mililitros al 4%. Si vos haces la cuenta, te va a dar que tiene 2 miligramos cada gota. Averigüen en sus hospitales si es que tienen vía oral, pero digamos, es una buena forma de última, si lo van a comprar en la farmacia, que es una de las cosas más baratas, también vienen en comprimidos. Por ejemplo, PAMI te da comprimidos, no te da gotas, pero otras obras sociales te dan gotas. Entonces, esos 2 miligramos gota, bueno, se los vas a dar la cantidad de horas que corresponda según lo que tuviste endovenoso, ¿sí? Acuérdense que, bueno, pueden hacer en la sala una dosis carga, siempre denle dosis carga al paciente si lo internan para manejo del dolor, le hacen la dosis carga y después le dejan la dosis mantenimiento, que es 0,05 a 0,1. Nosotros usamos de carga 0,1 a 0,2, pero bueno, más o menos, y después 0,3 miligramos kilo puede ser bioral, y la dosis mantenimiento lo mismo, ¿sí? Pero cada 4 horas. Y acuérdense que los rescates más o menos se rescatan, algo fácil para acordarse en la sala, 2 miligramos de morfina hasta que se le vaya el dolor. Pero no se olviden después de agregárselo al Baxter, a los 500 mililitros de fisio a 21 mililitros hora, porque si no después el paciente, se van ustedes y a las 4 horas los vuelven a llamar porque está con dolor el paciente. Bueno, y estas son cosas para que después vean de cada fármaco. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O algo que quieran acotar, agregar? Los gabapentinoides también no están dilucidados del mecanismo de acción 100%. Se sabe que antes se decía que inducían la liberación de GABA, ahora que inhiben los canales de calcio dependiente de voltaje, eso lo vimos justo en una clase hace poco. Lo que tienen que recordar de los gabapentinoides es avisarle a los pacientes que si el gabapentin y la pregabalina hacen lo mismo. Lo que pasa es que la pregabalina se toma cada 12 horas y los gabapentinoides se dan cada 8. ¿Sí? Entonces, no son muy... Digamos, un paciente que va a tomar muchas pastillas, quizás no está muy bueno darle gabapentin. Está bueno disminuir la dosis de fármacos que va a tomar para que no sienta que está tomando una barbaridad de fármacos, que es lo que suele suceder en mi hospital y que la verdad que hay mala adherencia al tratamiento por esto. Se suele iniciar a la noche, ¿por qué? Porque los efectos adversos son mareos, somnolencia, y si les da edema periférico hay que cambiar de fármaco, porque es poco frecuente, pero ocurre. Y hay que tener muy en cuenta que si el paciente es muy viejito, por ejemplo, y vive solo, y se puede caer y lastimar. Entonces siempre hay que, cuando voy a dar un fármaco en un consultorio de dolor crónico, o lo voy a dejar de manera crónica, veamos al paciente que tenemos enfrente y démosle la mejor calidad de vida. Si tampoco es vida, y pasa mucho en los pacientes que tienen dolor neuropático,
vivir dormidos por la vida, ¿sí? A veces es un poco de balance entre lo que soporta el paciente, lo que le podemos dar nosotros, y bueno, se charla eso con el paciente. Para que la pregabalina realmente haga efecto, tiene que tener 150 miligramos a 300, les diría, cada 12 horas. Lo que pasa que es muy mal tolerada, entonces por eso está bueno la analgesia multimodal, como para poder darle un poquito de cada cosa. Como el paracetamol tiene un efecto medio cannabinoide, o no se conoce exactamente el 100%, pero digamos, es muy bueno asociar pregabalina, tramadol y paracetamol para aquellos pacientes que tienen dolor neuropático para ver cómo reaccionan, ¿sí? Avisándole siempre que el gabapentin y la pregabalina hasta las 2 semanas no vamos a ver el efecto, hasta la semana. Entonces, qué sé yo, está bueno. Y lo que sugieren acá es que si vamos a dar un gabapentinoide en un paciente que quizás va a tener una lesión de algún nervio y voy a pensar que le va a dar dolor neuropático, lo tengo que arrancar 7 días previos a la cirugía. O sea, no me sirve de nada le hago el preanestésico el día anterior y dejarle pregabalina. La verdad que no sirve, ¿sí? Pero lo mismo, podríamos hablar con los traumatólogos o aquellos pacientes que sepan que van a tener algún nervio lesionado, hablar con los cirujanos para que una semana antes le inicien este fármaco, ¿sí? ¿Alguno indica pregabalina o gabapentin en los pacientes para el postquirúrgico? ¿Lo ha hecho? ¿Ha visto resultados? Bueno, veo que no. Respecto a los alfa-2, ojo cómo los hacen. Están buenos para sedar a los pacientes quizás que están más despiertos o a los pacientes hipertensos. Nos decían que quizás podemos hacer clonidina intramuscular 12 horas antes de la intervención para evitar ¿vieron los pacientes hipertensos que les sube y les baja la presión y es desquicio? Muchas veces por el dolor también aumenta la presión. Pero ojo en los pacientes muy añosos de no hacer la dosis carga y además la de mantenimiento. Y la dosis carga para que no dé bradicardia o una hipotensión muy severa tienen que hacerla muy lenta, ¿sí? En 10 minutos o en 20, súper tranquilos, digamos. Son buenos, digamos, sedantes y ahorran realmente opioides, pero hay que tener 15% más o menos ahorran los opioides. Pero tienen que tener cuidado de cómo la usan y en qué pacientes, ¿sí? Siempre elegir bien el paciente. Y por ahí la dexmedeto es un poquito mejor tolerada. La clonidina yo la he visto usar en el hospital, yo no la usé mucho, pero en los bloqueos, ¿no? Como para prolongar los bloqueos. La dosis que usamos nosotros para sedación generalmente es de 0,5 a 1 miligramo kilo en 15 minutos la carga, y si el paciente es joven quizás le dejamos la dosis de mantenimiento o cuando tenemos que hacer intubaciones vigiles. Los pacientes realmente, si uno espera los tiempos que corresponden, toleran bien. Bueno, esto es más información a leer para ustedes, digamos. Y después los corticoides, bueno, la Dexa también, al igual que los AINES, que la ketamina, que la lidocaína, reduce la cantidad de opioides que usamos y previene las náuseas y vómitos postoperatorios. No se conoce bien cómo, pero además de ser antiinflamatoria, obviamente, bueno, antialérgica. La Dexa para que sea antialérgica o antiinflamatoria, tenemos que esperar 24 horas. Pero está bueno para prevenir náuseas y vómitos postoperatorios. Y se sugiere que no más de 3 días, ¿sí? Porque si lo usamos más allá de los 3 días, evitamos la cicatrización, no está bueno, digamos, ¿sí? Recuerden que hasta 3 días está bien si van a hacer un plan analgésico, pero no se extiendan mucho más. ¿A qué dosis? A 0,1 a 0,2 miligramos kilo, ¿sí? Y bueno, obviamente con lo mismo, 1 hora antes de la inducción sería lo ideal, si no en la premedicación. Total, entre que ponen los campos y todo, terminan. Antes de esto, respecto a las situaciones especiales, una cosa cortita y ya terminó. Cuando tenemos hiperalgesia inducida por opioides, muchas veces se da porque usamos el REMI muy alto. Entonces, si nosotros estamos viendo que el REMI fentanilo lo estamos usando en dosis muy altas y tenemos otros fármacos para usar, lo que se recomienda es quizás hacer una infusión de lidocaína, usar ketamina, sulfato de magnesio, ¿sí? Clonidina, dexmedeto, pero traten de no usar el opioide a más de 0,5 gramos kilo minuto, ¿sí? Esto es una de las cosas que lo previene, está estudiado.
y teniendo muchos otros fármacos, digamos, está bueno. Si hay pacientes tolerantes a los opioides, nunca le saquen el opioide, jamás lo suspenda, pero acuérdense de hacer una analgesia multimodal, sobre todo en el postoperatorio, ¿sí? Y que la dosis por ahí de opioide que va a requerir ese paciente cuando le esté, digamos, generando o el plan analgésico, quizás es un poco más elevado de lo que ya viene tomando, y si me estoy zarpando con la dosis, o sea, es demasiado. Acá les dejé las tablas, por ejemplo, metadona hay en mi hospital, pero lo que nos pasa muchas veces es que cada 2 por 3 tienen síndromes de abstinencia los pacientes porque se queda en la farmacia sin metadona, y la metadona no se puede suspender. No hay nada escrito de cómo suspender metadona o pasar a morfina. Nosotros tuvimos que hacer como si fuera una tabla, como volver para atrás, como si estuviéramos sacándole los opioides a un paciente que es adicto, lo pasamos a morfina, pero es una locura. O nos quedamos cortos o les agarra síndrome de abstinencia, nos ha pasado internaciones, o sea, es un desastre. Entonces, los pacientes que los van a pasar a metadona porque ya la morfina les queda corta, muchas veces se pueden pasar a oxicodona, pero es por una cuestión de que toman muchas gotas vía oral. Entonces, por ahí la oxicodona es más simple pasar, digamos, de opioide. En el dolor crónico generalmente se inicia con tramadol, se pasa a la morfina o a la oxicodona, depende, y de ahí a la metadona. Buprenorfina nunca usé, pero generalmente la metadona, y además, por ejemplo, no tenemos parches nosotros de opioides accesibles en el hospital público. Entonces, la metadona es lo más fuerte que tenemos. Pero los pacientes que tenemos con metadona es terrible cuando no tienen, siempre van a querer consumir más, obviamente. Lo que tienen que acordarse es que si van a dar opioides vía oral o a largo plazo, nunca se olviden de darle un catártico, ¿sí? Y que los tienen que rotar. Lactulón, ¿cómo se llama? Vaselina. Bueno, hay cosas que no se tienen que olvidar porque si bien el efecto del opioide nunca tiene techo y uno puede siempre ir aumentando, lo que sí no se va y no se acostumbra el cuerpo es a la constipación. Y eso es un problema grave, ¿sí? Lo mismo un antiemético, porque a veces los pacientes realmente viven con náuseas. A eso se adaptan un poco más, pero a la constipación no. Y cuando más subimos la dosis del opioide, peor. Bueno, esto ya me parece un montón, se extendió mucho la clase, pero a modo de cosas a recordar, acuérdense algo simple, entonces, como a modo de resumen. El AINE, siempre que se pueda, nunca utilizarlo como rescate, sino como previo a la incisión asociado a paracetamol y preferentemente vía oral antes de ingreso a quirófano. Siempre que usen AINE es un protector gástrico para evitar las hemorragias digestivas, que no las vamos a ver nosotros, pero se ven en la sala y es algo grave para el paciente. Titular siempre la dosis de carga del opioide para ver cuál es la dosis adecuada para ese paciente. No todos los pacientes requieren lo mismo y no tenemos que ser ni pijoteros ni desubicarnos con la dosis. Digamos, hay dosis recomendadas, pero después hay que titularlas hasta que el paciente no tenga más dolor, y eso va a ser en las primeras 24 horas lo que queremos darle. No olvidarnos de las dosis de rescate de los opioides, ¿sí? Siempre indicar un antiemético y siempre algo para el paciente si va a tomar opioides a largo plazo para la constipación. Dosis anticipadas de opioides, eso sí, vamos a movilizar al paciente, si viene el kinesiólogo, a recordar que tenemos que darle opioides, si los vamos a limpiar, si los vamos a curar, ¿sí? Respetar la latencia del opioide, no le doy morfina y lo muevo al toque. Necesita 20 minutos ese paciente, ¿sí? Si le voy a dar fentanilo, con un anestesiólogo al lado o alguien que sepa manejar la vía aérea, y también, ahí puedo esperar 7 minutos, pero digamos, si no, no tiene sentido. Incorporar antihiperalgésicos para disminuir la dosis de opioides. Recuerden que tenemos la lidocaína, los alfa-2, la ketamina, ¿sí? Y los gabapentinoides orales que los podemos usar para el dolor postoperatorio neuropático, pero los vamos a tener que administrar 7 días antes, ¿sí? Y obviamente hacer una evaluación del registro periódico y no olvidarme del paciente en la sala. Siempre tratar de ocuparme y de preocuparme un poquito por el paciente para que no sufra en la casa, ¿sí? Sobre todo cuando se va con opioides a la casa. Bueno, y eso es todo. Creo que fue bastante abarcativo.